Bueno, pues Andrea, mil gracias por participar uno de los primeros webinarios que tenemos en la nueva comunidad de Coral. Como sabes, la base de esta comunidad son científicos y emprendedores, pero claro, siempre decimos lo mismo, para emprender hace falta no solo tú emprender, sino tener un ecosistema alrededor que te ayude. Y yo creo que tú eres un clarísimo ejemplo de eso, ¿no? De cómo necesitamos gente, expertos, servicios, empresas que nos ayuden a poder emprender, ¿no? Em, Antes de pasar, si te parece, a la parte más de explicación de qué es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? A nivel regulatorio cuando inicias el camino del emprendimiento, a mí me gustaría que nos comentaras un poquito del caso de Andrea como emprendedora, ¿no? Porque no solo eres una experta nacional en temas de regulatoria, sino que es que también has emprendido, ¿no? Tú eres farmacéutica, ¿verdad? Inicio. Sí, bueno, yo soy, bueno, lo primero, muchísimas gracias Manolo por contar con nosotros para el equipo de Conexio, es un verdadero placer. Yo creo que este tipo de iniciativas son súper necesarias que, bueno, que se hagan y que hagamos un poco de ecosistema entre todos, porque al final somos pocos, nos conocemos muchos, entonces yo creo que si no nos ayudamos entre todos, bueno, pues es imposible avanzar y al final pues generar productos que lleguen a los pacientes, que es un poco el objetivo que al final tenemos todos. Sí, yo de formación soy biomédica y farmacéutica. Ujú. O sea, que hiciste un periodo de tu vida fue en investigación realmente y llegó un punto en el que claramente viste que había, o sea, el quality assurance te llamaba de alguna manera. em, Estuviste mucho tiempo trabajando en este sector, pero llegó un momento en el que decidiste emprender, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a eso, Andrea? Bueno, a ver, realmente yo lo tuve un poco claro desde el principio. Vale. Quiero decir, cuando yo por motivos acabé haciendo una carrera muy de biotech, ¿no? Que puede ser biomedicina, al final es una carrera muy de investigación, una formación muy focalizada, ¿no? En generar pues conocimiento, el mundo académico y tal. Yo me di cuenta de que bueno, pues de que es súper necesario, súper importante enfocar ahí, participar, la investigación básica, a mí me parece un campo precioso y súper importante, pero bueno, yo realmente creo que aportaba poco en ese sector, entonces rápidamente pues me cambié a la parte más traslacional. Yo al final pues me acabé cambiando un poco también porque, bueno, el perfil más de pues intentar aportar un conocimiento, aportar a lo mejor valor a ese tipo de proyectos de investigación. Entonces, bueno, rápido pues encontré ahí un poco la vocación, ¿no? Porque es verdad que es muy vocacional todo el tema de regulación en este tipo de productos y bueno, pues rápido ya me focalicé en esta parte. Yo estudié farmacia también un poco por eso, ¿no? Porque no tenía grandes conocimientos realmente en cómo se sacaban los productos al mercado, en qué regulación había, porque cuando haces una titulación o te dedicas a la investigación, esta parte es como muy ardua, es como otro oficio, realmente es otro oficio. Entonces hice farmacia un poco por eso Ujú. y nada, no se lo recomiendo a nadie porque yo ya te digo que estudié farmacia por las noches, iba a trabajar por la mañana, me volvía a casa, tenía que estudiar, no sé qué, o sea, terrorífico. Pero Ujú. bueno, te permite también conocer eso, otros oficios y otra manera también de ver un poco la vida, ¿no? Y de ver los proyectos y de afrontar los proyectos. Y yo creo que eso es, pues al final es donde está la riqueza, ¿no? De los proyectos, unos equipos multidisciplinares, donde cada uno tenga un foco. Ujú. Y sí, eso es un poco lo que nosotros hicimos. Y realmente yo creo que Conexio lo montamos, bueno, en Conexio somos 4 socios, ¿vale? Vale. Y se montó un poco por pura, yo creo, necesidad casi del sector, ¿no? De decir, vale, si estamos avanzando tanto con innovación, desde el punto de vista de nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos marcos regulatorios, hay muchísimo interés, hay proyectos, bueno, de alguna manera tendremos que ser capaces en algún punto alguien de canalizarlo, ¿no? De darle un marco, de decir, vale, pues vamos a coger el clásico, el marco clásico de sacar productos y vamos a intentar extrapolarlo en la medida de lo posible a los proyectos de innovación. Entonces, Conexión nació un poco con ese objetivo. El equipo es muy multidisciplinar. Realmente nosotros tenemos sobre todo pues, doctores en inmunología, en genética, o sea, eso es la parte más gruesa del equipo. Y luego estamos la parte más industrial, que yo creo que eso es
lo que también permite, ¿no?, entender los proyectos, porque cuando tú eres industrial, entender los proyectos, a lo mejor biotech o los proyectos de innovación, es complejo realmente. Entonces, claro, a nosotros nuestro propio equipo entiende los proyectos, pues en la medida de lo posible, pues Perfecto. con cierta facilidad, porque ellos vienen muchos de la parte también de investigación, investigación académica, tal. Entonces ellos mismos son los que a nosotros, cuando a lo mejor hacemos las estrategias regulatorias o los planteamientos o los scientific advice con la FDA, con la EMA, con cualquier entidad, nos dicen, nada, se os está yendo la cabeza, esto no se puede hacer, o esto técnicamente es imposible, o esto tal. Y claro, es muy enriquecedor también para nosotros ese conocimiento. Totalmente. Entonces sí, Connection nació así, un poco Pues por un poco muy valientes fuimos a realmente. eso voy. A eso voy. Yo creo que tienes que tener ese componente tuyo emprendedor previo, ¿no? Si no, o sea, no ocurre, porque sí, ¿no? Tienes que tener esa sangre de emprendedora, ¿no? Sí, y luego también creo que es muy importante rodearse de perfiles que ya han pasado por este camino. Quiero decir, quizás yo sola como persona física montar el proyecto creo que no lo hubiera sido capaz de hacer yo sola. En cambio, cuando te rodeas con un equipo que de base ya son muy equipos emprendedores y han montado muchísimos proyectos, un equipo muy, muy senior en el sector, un equipo conocido desde el punto de vista de, pues, con proyectos de éxito, de haber montado grandes proyectos de éxito y también proyectos que no han salido bien o fracasos, que también se aprende mucho de esa parte cuando montas un proyecto. Entonces, yo creo que ese equipo es lo que realmente a nosotros nos ha permitido, pues yo creo que montar por lo menos una compañía seria, una compañía sensata y poco a poco al final nosotros llevamos relativamente poco tiempo también en el sector, o sea, no en el sector, sino como marca, ¿no? Como empresa independiente y tal. Entonces, bueno, pues también tenemos mucho que mejorar en temas pues, de gestión, en temas de logística, en temas de procesos internos, en temas de tal, pero bueno, yo creo que en la medida de lo posible estamos trabajando en ello, lo tenemos claro, tenemos un objetivo y si no hubiéramos estado todos en el equipo, creo que no hubiera sido posible, la verdad. Muy bien. Pues Andrea, si te parece, están por aquí Ana, Jorge, María Pilar, Rubén. Vamos a pasar quizás las preguntas al final, si las hubiera, pero si te parece, vamos al lío. Tienes por aquí una presentación, ¿no? Y vamos a las claves, si te parece, de cómo se hace esto, ¿no? Qué hay que tener en cuenta a nivel regulatorio cuando uno emprende, ¿te parece? Sí, claro. Yo he Venga, pues, preparado una presentación escueta, son unos 20 minutos o así, porque creo que lo chulo sería si luego tenemos preguntas o alguien quiere hacer claro. alguna Sí, sí, consulta, por sí. nuestra parte, encantados de contestar. Genial. Venga, pues te Básicamente, cedo el micro. vale, pues muchas gracias. Básicamente vamos a intentar hacer un paso sobre los puntos regulatorios que hay que tener en cuenta cuando uno se lanza, ¿no? Se lanza a sacar un producto al mercado, que en muchas ocasiones al mercado o en ensayo clínico o en el marco, en el acceso que queramos darle, ¿de acuerdo? Porque al final, por mucho que trabajemos en el entorno de los estudios clínicos, que es una fase de obligatorio cumplimiento por la que hay que pasar, al final en un estudio clínico ya estamos tratando pacientes. Y en el mercado europeo, ese tratamiento de los pacientes ya, aunque sea en estudio clínico, bueno, pues tiene que tener unas garantías regulatorias y de calidad muy altas. Que esto no es habitual en otros marcos regulatorios, ¿de acuerdo? Entonces eso es un poco lo que vamos a ir posicionando. Bueno, nosotros ya nos ha presentado Manolo, básicamente somos un despacho de regulatory pequeño, nosotros no tenemos instalaciones en cuanto a laboratorios ni nada, somos un despacho de regulatoria. Aquí tenéis algunos de nuestros clientes, bueno, pues tenemos clientes bastante variopintos, desde compañías pequeñas hasta compañías grandes, compañías de dos, tres personas hasta empresas de multinacionales de miles de empleados. Sobre todo operamos mucho en el marco startup, empresa mediana, pequeña, nacional, pero es verdad que estamos empezando a trabajar bastante desde el punto de vista internacional, que para nosotros, bueno, pues es un lujo y un placer, la verdad. Básicamente es importante que tengamos en cuenta estos aspectos de aquí. Cuando uno quiere lanzar un producto al mercado y estamos dentro del sector salud,
tenemos que tener muy en cuenta cuál es el marco regulatorio que nos va a aplicar, porque algún marco regulatorio nos va a aplicar. O sea, no es muy raro que alguien quiera sacar un producto al mercado sanitario y que el producto que saca al mercado sanitario sea un producto libre. Me explico, libre de regulación, como el que saca, yo siempre pongo el mismo ejemplo como el de los bolis Vicks. Bueno, pues es muy raro eso. Puede ocurrir, puede ocurrir, y sobre todo ocurre cuando el producto que queremos sacar, hacemos una estrategia que sea, lo saco cuanto antes, quiero sacar un producto cuanto antes, como sea, como sea, como sea, y lo saco como un producto libre, sin marco regulatorio farmacéutico. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Básicamente, si estamos en este sector, vamos a estar hablando en el sector de las drugs, en el sector de los medicamentos, en el sector de los productos sanitarios, que cada vez está cogiendo más peso, más foco y que creo que la nueva regulación, si me permitís decirlo, nos está poniendo en algunos puntos ciertas dificultades o ciertos impedimentos para que el acceso, es decir, se está ralentizando, la carga regulatoria es más alta, por lo tanto la velocidad de acceso de estos productos al mercado es más baja, pero también nos permite garantizar que los productos sanitarios o los dispositivos médicos o los medical device que acceden al mercado accedan con unas garantías de calidad, seguridad y eficacia muy superiores a las que a lo mejor estábamos viendo sin esta regulación que teníamos hasta ahora. ¿Vale? Nos podemos mover en el campo de los cosméticos. El campo de los cosméticos es un campo que es muy interesante cuando uno tiene un producto que tiene un ingrediente nuevo y que quiere entrar al sector salud, pero con un marco regulatorio relativamente sencillo. Pues el marco de los cosméticos es un marco interesante y aquí hay una errata. Y luego tenemos el marco de los complementos alimenticios o los nutracéuticos. Dentro de los complementos alimenticios y los nutracéuticos encontramos tres grandes marcos regulatorios que en muchas ocasiones pensamos, esto no es un producto farma. Sí, esto es un producto farma. ¿Por qué? Porque dentro de los nutracéuticos encontramos los AUMES, que son alimentos de uso médico especial, que no sé si a lo mejor en la audiencia que tenemos hoy alguien opera o trabaja en este sector. Tenemos los famosos health claims, que básicamente ¿qué son? Pues son ingredientes que están dentro de algún alimento que tiene una función, un health claim, una función dentro de la salud. Entonces, esos health claims hay que investigarlos, hay que hacer ensayos clínicos, hay que generar una evidencia científica muy fuerte para que la agencia, la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, te dé un health claim, ¿vale? Un health claim estamos tardando en un proceso regulatorio de entre 2 a 8 años, ¿vale? Para poder obtener un health claim. Entonces, esto es súper importante y hay muchas compañías biotech que operan en este sector. Y después, en los propios nutracéuticos también nos encontramos con otro marco regulatorio que son los novel food. Los novel food son los nuevos alimentos, ¿de acuerdo? Que no se consumían dentro del espacio europeo desde X año, marca la norma, antes. Es importante que tengamos en cuenta que los novel food no solo nos hacen referencia al ingrediente o al producto o al alimento que nosotros vamos a consumir, sino también al proceso productivo de cómo voy a obtener ese alimento. Eso es súper crítico porque, por ejemplo, todos los proyectos, ahora hay muchos proyectos de agrofood, ¿no? Y son proyectos donde la carga biotecnológica del proyecto es súper fuerte, que son, por ejemplo, todas las organogénesis in vitro para generar nuevas estrategias de producción de plantas, nuevas estrategias de producción de frutos, muchos organismos modificados genéticamente, muchos productos de este tipo que a lo mejor queremos, voy a decir una tontería, a lo mejor queremos generar una manzana o unas uvas o un fruto rico en resveratrol, por ejemplo, y el resveratrol per se o ese fruto per se no es un novel food, pero el proceso productivo por el que lo queremos generar sí que lo es. Entonces, mucho cuidado cuando operamos en este sector regulatorio porque nos puede caer el marco de los novel food y entonces es un procedimiento regulatorio altamente complejo. ¿Vale? Básicamente, mi expertise más personal es sobre todo en medicamentos y en productos sanitarios. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia que vamos a encontrarnos cuando tenemos una idea biotech? Pues tenemos que ser capaces de encuadrarlo aquí. Si mi producto es un medicamento, o puede ser un medicamento, será porque mi propio producto es capaz de generar un efecto o un mecanismo de acción principal, la regulatoria es la fuerza de la palabra y la interpretación de la norma, que el mecanismo de acción principal sea por medios farmacológicos, metabólicos o inmunológicos. Si el mecanismo de acción de mi producto
el mecanismo de acción principal de mi producto no se lleva a cabo por mecanismos inmunológicos, metabólicos o farmacológicos, o en su defecto soy capaz de justificarlo, podremos estar hablando de lo que sería el marco de los productos sanitarios, dispositivos médicos o medical devices. Al final, los dispositivos médicos son aquellos productos que tienen con un objetivo principal, que es diagnosticar, tratar, prevenir, etcétera, etcétera, una patología, pero que el mecanismo de acción principal no sea ni farmacológico, ni inmunológico, ni metabólico. Y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Parece una idea de perogrullo, porque yo cuando lo cuento algunas veces digo esto es de perogrullo, pero no os podéis hacer una idea de la cantidad de proyectos que nosotros tenemos en el despacho donde esta fina línea entre el marco regulatorio no está clara, no está bien definida y por lo tanto son productos donde la regulatoria es altamente importante tenerla clara desde el principio, porque imaginaros que iniciamos un proyecto creyendo que nuestro producto es un producto sanitario, porque consideramos que no tiene un efecto farmacológico, metabólico, inmunológico, hacemos todo el desarrollo tal con ese marco y de repente nos damos cuenta de que, ojo, uno de los ingredientes de la composición del producto puede ser considerado un principio activo, por ejemplo, se dan casos. En ese caso, cuidado, tenemos un producto que la norma marca borderline, un producto que está entre ambos marcos. Y si no somos capaces de justificar ese mecanismo de acción principal, puede ser que pasemos de este marco regulatorio al marco regulatorio de los medicamentos. Y esto es un drama para muchas compañías y sobre todo para compañías pequeñas. Dentro del marco de los dispositivos encontramos tres grandes bloques. Yo siempre me gusta empezar por el bloque de los MDRs o de los medical devices, que al final, ¿qué son? Son los propios dispositivos. Dentro de los MDR es importante que tengamos en cuenta una cosa. Aquí encontramos jarabes de miel, encontramos prótesis, encontramos gafas, encontramos válvulas cardíacas y encontramos, por ejemplo, jarabes, supositorios, muchos productos, pero también encontramos dentro, mucho producto de ortopedia también, pero también lo que encontramos dentro de estos MDRs, por ejemplo, son software. El software cada vez es más importante y los software cada vez están cogiendo una mayor importancia dentro del panorama y del ecosistema biotecnológico nacional e internacional. ¿Y eso qué significa? Que si yo soy capaz de diseñar un software, por ejemplo, que me evalúe radiografías de tórax y me prediga si puedo desarrollar un tumor, un cáncer, etcétera, etcétera, o no, ahí cuidado que tengo un producto sanitario. Si tengo un software que es capaz de organizar agendas, organizar citas, pero que prioriza, es decir, es capaz de decir, uy, este paciente viene con, invento, dolor en el pecho, le voy a dar la cita antes que a este otro que solo tiene tos. Ojo, eso no es un software de gestión, eso es un producto sanitario de MDR, ¿vale? Entonces, eso es un producto farmacéutico y hay que regularlo como tal. Cuando antes yo os estaba comentando la importancia de decir, conocer el marco, conocer el panorama y si tengo un producto modulable, es decir, que en función del uso, de la intención de uso que yo le quiera dar al producto, puedo moverme en distintos marcos, una estrategia regulatoria muy interesante y para compañías pequeñas, sobre todo startups o emprendimientos pequeños o emprendimientos que inician, que queremos sacar algo rápido y empezar a tener retornos, si tenemos una empresa de software, tenemos el clásico ejemplo. El clásico ejemplo son los Apple Watch o los relojes, Apple Watch es una marca, pero bueno, los relojes inteligentes. ¿Por qué? Porque el reloj inteligente te mide parámetros propios, es decir, te mide frecuencia cardíaca, sueño, etcétera, etcétera. Muchos días vemos noticias, en las noticias vemos, no, pues es que fulanito se salvó porque el Apple Watch o porque su reloj inteligente le dijo que estaba teniendo una arritmia. Ojo, ese producto lo podéis comprar en el Corte Inglés, en el FNAC, en el MediaMarkt, donde queráis. Es un producto libre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el uso, ¿cuál es? El uso es un uso recreativo, es un uso para sanos, no es un uso, no tiene un uso de que sea utilizado en pacientes que tienen riesgos de sufrir anginas de pecho, porque si ese fuese su uso, ese mismo dispositivo sería un producto sanitario de MDR. Entonces, muchos productos sanitarios entran al sector como producto libre porque entran por el sector deportivo, el sector de consumo. Muchos, por ejemplo, pruebas de esfuerzo, dispositivos, algoritmos, férulas, etcétera, etcétera, que tienen objetivos deportivos, van para sanos y no tienen un objetivo médico, ¿vale? Entonces, eso es importante que lo sepamos si alguno de los de la asistencia participan en este entorno regulatorio. Y luego, otra cosa que es súper importante son los productos de IVDR.
Los productos de IVDR son los productos sanitarios de diagnóstico in vitro. Aquí hay productos muy clásicos, pero luego hay productos muy complejos. Por ejemplo, productos de diagnóstico in vitro complejos serían, por ejemplo, sistemas de secuenciación, arrays, todos los que vendrían a ser ahora kits de detección de biomarcadores que puedan estar relacionados con una patología. Mucho cuidado, si mi kit es capaz de detectar un biomarcador que esté relacionado directamente con una enfermedad, ese producto es un producto sanitario de diagnóstico in vitro. Ojo, el propio biomarcador tiene su propio marco regulatorio, que es sustancialmente distinto entre el mercado europeo que el mercado estadounidense. ¿Qué diferencia hay entre un producto de IVDR, un producto sanitario de diagnóstico in vitro, y un producto RUO? Pues que un producto RUO es un producto only for research. Por ejemplo, los anticuerpos que se utilizan en los laboratorios de investigación básica, al final son anticuerpos, pero se utilizan para investigación, pues es RUO. Los ELISAs que se utilizan en investigación es un RUO. ¿Ese mismo ELISA podría ser un producto sanitario de diagnóstico in vitro? Sí, podría ser. ¿Cuál es la diferencia? Que este producto lleva un marcado CE y lleva un procedimiento regulatorio detrás altamente costoso, tanto en precio como en tiempo, para poder ponerlo en el mercado, porque hay que validarlo. Y en cambio, un producto RUO, Only for Research, no tiene este peso regulatorio y por lo tanto los datos que podemos obtener de un dispositivo de esta condición son menos precisos, menos robustos y por lo tanto no garantizan que el resultado que tú estés obteniendo sea fiable. ¿Vale? Esta es la principal diferencia. Aquí me quiero detener un momento porque en muchas ocasiones y sobre todo en los medicamentos de condición biológica o de condición biotecnológica, que ahora voy a entrar en profundidad, utilizan en los propios ensayos clínicos dispositivos, por ejemplo, para seleccionar a los pacientes. Imaginemos una inmunoterapia, por ejemplo, una inmunoterapia dirigida a una mutación específica, un CARRAS positivo, un ER2 positivo, un BRCA positivo, ese tipo de mutaciones que están muy asociadas con un tumor específico o con una enfermedad oncológica muy específica. Para seleccionar a esos pacientes los tenemos que cribar y para hacer esos cribados tenemos que utilizar un producto sanitario de diagnóstico in vitro. Si utilizásemos un producto RUO, bueno, pues podría darse el caso, pero entonces el ensayo clínico perderá robustez, porque podría ser que nuestro producto RUO no esté identificando adecuadamente las cohortes de los pacientes. ¿Vale? Esto es un tema importante que da para hablar largo y tendido, ¿de acuerdo? Si avanzamos por aquí, ¿vale? Y ahora que he hablado ya sobre el tema de las inmunoterapias, nos vamos a las clasificaciones que podemos encontrar de los medicamentos. Tenemos que tener en cuenta que los medicamentos se pueden clasificar de 1000 maneras, 1001 maneras de clasificarlo, ¿de acuerdo? Se pueden clasificar por indicaciones terapéuticas, por orígenes, por familias, por estado físico, pues si son sólidos, líquidos, semisólidos, pastas, etcétera, o por la vía de administración. Cada vez utilizaremos una clasificación u otra en base a qué? En base al punto regulatorio en el que nos encontremos. Es decir, si yo estoy ahora mismo con un producto que creo que es un medicamento o que he considerado ya desde el punto de vista regulatorio que el mecanismo de acción de mi producto es inmunológico, farmacológico o metabólico, como venía comentando, y ahora quiero saber qué pathway o qué ruta regulatoria debo seguir para poder iniciar o mi ensayo clínico de fase 1 o mis estudios o mi comercialización. Bueno, mi comercialización deberíamos tenerlo muy claro. Sería mi ensayo clínico de fase 1. La clasificación que debo de utilizar entonces es por el origen, porque los medicamentos ahí, desde el punto de vista regulatorio, en los procesos iniciales, tenemos que tener muy claro el origen del producto para poder seguir los pathways regulatorios adecuados. Esto es fundamental. ¿Vale? Y esto en los productos altamente innovadores o en los productos de condición biotech, permitirme utilizar ese concepto, eh, esto es crítico. Esto es crítico porque la norma aquí no es clara y nos movemos en un mundo de grises aquí. Entonces, ahora lo vamos a ver. Si en cambio yo ya tengo mi producto perfectamente clasificado, perfectamente definido, tengo perfectamente claro el origen y tengo perfectamente clara el pathway regulatorio y la vía regulatoria que debo seguir, entonces empezamos a tener ya cuestiones de calidad, por ejemplo. Entonces, si las cuestiones que tengo son de manufactura o de calidad o de cómo defino mis controles en proceso, cómo defino mis controles en principio activo, en producto intermedio, en producto terminado o más antes, cómo defino quién es mi principio activo, quién es mi producto intermedio y quién es mi producto terminado, que en muchas ocasiones no es claro.
¿De acuerdo? Imaginaros un producto de microbiota fecal o imaginaros un producto de secretomas o de exosomas o un producto a lo mejor derivado de alguna terapia celular, aunque ahí está más claro, pero bueno, imaginaros algún producto de este tipo. Bueno, pues ahí, en esas fases del desarrollo farmacéutico, del desarrollo de manufactura, habrá que dividirlo en base a el estado físico del producto para poder hacer esta definición del pathway, ¿vale? Pero si nos basamos al origen, porque solo tenemos 20 minutos o media hora, si nos bajamos al origen, a mí me gusta mucho clasificar bueno, a mí ya todo el marco regulatorio, nos gusta clasificar los productos o intentamos siempre clasificar los productos desde un pensamiento muy de manufactura. Es decir, o los clasificamos como productos de síntesis química o small molecules o los clasificamos como productos biológicos. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto va a cambiar. Con la nueva ley del medicamento que está todavía trabajando, sí que todavía no ha llegado, que parece que ha llegado ya, pero todavía no ha llegado cuando llegue, muchísimo problema y muchísimo cuidado con los productos altamente innovadores. Un producto altamente innovador, por ejemplo, es un producto de RNA. Mucho cuidado con los productos de RNAs de interferencia, RNAs de pequeños, RNAs tal. ¿Por qué? Porque los ASOs famosos, ¿vale? Aunque sea un RNA, el proceso de manufactura de esos ASOs no es por un proceso no es un proceso biológico de fabricación, es decir, no hay una fermentación de por medio, no hay una enzima, no hay un proceso biológico para fabricarlos, sino que el proceso de fabricación de esos RNAs de interferencia o de esos RNAs pequeños o de esos ASOs es un proceso de síntesis química. Voy enganchando nucleótido con nucleótido y me genero mi RNA. Hay productos comerciales así, tanto en Europa como en FDA. Esos productos, por mucho que sea un RNA y aunque su mecanismo de acción sea el mecanismo de acción de un RNA, como el origen de la manufactura de esa molécula es un origen sintético, engancho uno con otro por enlaces químicos, estoy hablando de que el origen de mi medicamento es un producto de síntesis química. Y ese producto de síntesis química me lleva todo el pathway regulatorio y todo el marco regulatorio de desarrollo de medicamentos de síntesis química. Es decir, tengo un producto que el marco regulatorio que le aplica es el mismo, perdonadme la expresión, que el que le puede aplicar al paracetamol, al ibuprofeno o a un clásico, ¿vale? Aunque sea un RNA. Ojo, porque la nueva ley farmacéutica está trabajando en este enfoque y está diciendo, cuidado con que clasifiquemos los productos como síntesis o como biológicos en función al proceso de obtención, al proceso de manufactura, porque a lo mejor hay que empezar a clasificarlos no por cómo lo fabrico, sino cuál es su mecanismo de acción, ¿vale? Entonces, están ahora mismo en discusión cómo va a quedar este tema y sobre todo en estos productos, por poneros un ejemplo. Dentro de los biológicos tenemos que tener en cuenta cuál es la definición de un biológico. Pues al final la definición de un biológico es la definición regulatoria es un producto que el material de partida es biológico y, porque no es o, es y, que los métodos analíticos que se utilizan para su caracterización son de condición biológica. ¿Vale? Aquí encontramos muchos productos, muchos anticuerpos, los clásicos, muchas proteínas recombinantes, los biosimilares. O sea, estos productos de aquí son productos que se fabrican, todos lo sabemos, por fermentación, bien por células de mamífero, las famosas CHO, o bien por células bacterianas, coli, piquia, quien queráis, ¿vale? En función del producto que queramos obtener. Pero estos productos ya empiezan a ser productos clásicos. Es decir, está superado el marco regulatorio aquí. ¿Por qué? Porque al final un producto que tú eres capaz de comprarlo en la oficina de farmacia, una insulina, es un producto que el marco regulatorio es claro y que el proceso productivo, la estrategia de producción, el cómo lo fabrico, el cómo hago un master cell bank, el cómo hago un working cell bank, el cómo genero mi proteína recombinante, está superado desde el punto de vista conceptual, ¿vale? Entonces, ahí hay muchas guías, tal. Cada producto tiene sus puntos, ¿vale? Pero realmente es un marco regulatorio estable. ¿Qué es lo que nos ocurre dentro de los biológicos? Que con las innovaciones y con las nuevas innovaciones empiezan a aparecer nuevos productos por aquí. Y entonces empiezan a aparecer todos los productos de microbiota fecal, por ejemplo, que aquí me quiero detener un momento, todos los productos de RNA, todos los productos basados en secretomas, todos los productos basados en enzimas, todos los plásmidos. Entonces empezamos a tener otros productos de esta condición por aquí, donde el marco regulatorio ya no es claro. Y ahora quiero deciros un ejemplo clásico, el ejemplo de los productos de microbiota fecal. En Europa, un producto de microbiota fecal, un trasplante fecal oral, ¿vale? Un producto de microbiota fecal que se administre de manera oral, en España es considerado un medicamento biológico.
En Italia es considerado un trasplante, como un trasplante de riñón. Estamos en Europa. Cada Estado miembro de la Comisión Europea elige en estos productos la clasificación regulatoria que le va a dar. Y eso es un ejemplo clásico del producto de microbiota. Entonces, lanzo un tema. A nivel europeo, hasta mi conocimiento hoy del 12 de junio del 2025, creo que no hay ningún producto de microbiota aprobado desde el punto de vista comercial en Europa. Sí que lo hay en Estados Unidos. Bien, Estados Unidos, Europa, desde el punto de vista regulatorio, estados de reconocimiento. Bien. ¿Puedo importar un producto de microbiota con autorización de comercialización de la FDA y registrarlo a nivel europeo? ¿Sí o no? Puedo hacerlo con cualquier tipo de producto. ¿Lo puedo hacer con un producto de microbiota teniendo en cuenta que en cada Estado miembro del territorio europeo el marco regulatorio es distinto? Eso es una pregunta que se lanza. Eso es un tema a tener en cuenta y eso es un reto regulatorio. Por eso, cuando hablamos de productos de innovación, la regulatoria no está clara y tiene que formar parte como del propio desarrollo del producto. Y hay que ir desarrollando las estrategias a la vez que se va desarrollando el producto. Y no es sota, caballo y rey, sino que aquí hay distintas situaciones. Dentro de los biológicos encontramos los productos de terapias avanzadas, que un producto de terapia avanzada de obligatorio cumplimiento debe de ser un biológico. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un RNA, tendré que saber si su origen es de síntesis o si es biológico. Si su origen es de síntesis, nunca jamás podré tener un producto de terapia génica. Ojo, que si su origen es biológico, podré tener un producto de RNA como biológico, las vacunas del COVID, de RNAs mensajeros, o podré tener un producto de RNA como medicamento de terapia avanzada y por ende medicamento de terapia génica. Entonces, cuidado aquí cómo lo vamos a trabajar. En los medicamentos de terapias avanzadas tenemos productos de terapia génica, productos de terapia celular, productos de ingeniería de tejido. Los productos de terapias génicas, por definición, podemos tener productos basados en células, pues las famosas CAR, CAR-T, CAR-Tils, CAR, NK, ese tipo de productos que al final son células modificadas genéticamente. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, su clasificación como medicamentos de terapia génica es más sencilla de hacer, pero cuidado cuando tenemos un producto de RNA, ¿de acuerdo? Por lo que he comentado anteriormente. Y a mí me gusta mucho detenerme en los productos de terapias avanzadas combinados o de companion. ¿Qué son? Al final, un producto de terapia avanzada de companion es un medicamento de terapia avanzada de cualquier condición, génica, celular y de ingeniería de tejidos, que va combinado con un producto sanitario. Hay muchísimos productos en el mercado de la farma clásica, permitirme la expresión, que son productos combinados. Por ejemplo, un inhalador. Es un producto combinado. Tengo el inhalador, que es un dispositivo, y tengo el medicamento, un salbutamol o lo que sea. Eso es un producto combinado, ¿vale? En los productos de terapias avanzadas, los productos combinados los vamos a ver sobre todo, todavía no hay mucho producto desarrollado por aquí, ¿vale? Pero los vamos a empezar a ver sobre todo mezclándose mucho con los temas de ingeniería de tejidos. ¿Hasta qué punto un scaffold lo puedo considerar como un scaffold y que forme parte de un producto de ingeniería de tejidos y no el scaffold solo? El scaffold solo puede ser un producto sanitario de MDR y que después lo puedo empezar a combinar con células y entonces puedo tener un producto de companion. Esto forma parte también de los desarrollos regulatorios de los productos, ¿de acuerdo? Entonces no podemos olvidarnos de este marco de aquí que cada vez va a empezar a tener más importancia. Aquí tenéis una breve definición, pues los productos de terapia celular, básicamente lo que vamos como principio activo, como API, lo que vamos a utilizar son células modificadas. Los productos de ingeniería de tejido, vamos a intentar utilizar las células modificadas sembradas en un scaffold. Aquí básicamente la diferencia que hay entre uno y otro es el mecanismo de acción. En este caso, el mecanismo de acción va a ser un mecanismo de acción muy inmunomodulador y en este caso el mecanismo de acción para ser ingeniería de tejidos tiene que ser de reemplazo o sustitución de un tejido. Es decir, si yo pongo un scaffold y siembro células, pero el mecanismo de acción es inmunomodulador en un nicho, no tengo un producto de ingeniería de tejidos, porque no reemplazo un tejido, tengo un producto de terapia celular. Aquí tenéis los productos de terapia génica, los productos de CAR, los RNAs que ya los hemos comentado, y cuidado con los vectores virales. No siempre que tenga un vector viral tengo que tener desde el punto de vista regulatorio de obligatorio cumplimiento un medicamento de terapia génica. Es más, cuando yo he hablado de los productos RUO, Only for Research, podemos encontrar productos vectores virales que sean RUO porque se utilizan para investigación,
Pero ¿qué ocurre cuando tengo un vector viral que lo tengo que utilizar en mi proceso productivo para fabricar, por ejemplo, un producto de CAR? ¿Cuál es el marco regulatorio de ese vector viral? Porque no es un medicamento. ¿Cuál es el marco regulatorio que deberíamos tener para ese vector? Ese vector debería ser un producto sanitario de MDR, ¿vale? Con el nuevo reglamento de productos sanitarios. Eso significa que las famosas GMP likes que se habla, que yo el GMP like no es una cosa que no llego a comprender porque desde el punto de vista regulatorio no tiene cabida, son las famosas ISO 13485 que muchos fabricantes de reactivos anciliares al proceso productivo de fabricación de estos medicamentos, los plásmidos, un fabricante de plásmidos, debe tener para poder utilizarlos como reactivos dentro de los procesos productivos. Entonces, es un reactivo o un producto crítico dentro del proceso de manufactura de un producto de CAR o de un producto de RNA, por ejemplo, el plásmido, y en cambio, a día de hoy, desde el punto de vista regulatorio, aunque sea el producto más crítico, no se les están exigiendo unos estándares de calidad extremadamente altos. Entonces, eso es un tema que deberíamos tener en cuenta. Hay otro tema que me gustaría parar a comentar y es el tema de la fabricación no industrial. Nosotros a nivel nacional, lo sabemos, pues tenemos unos productos de fabricación no industrial altamente potentes y tenemos un sector de medicamentos de terapias avanzadas de fabricación no industrial muy fuerte y que ojalá continúe en desarrollo porque hacen una labor increíble. Pero también los medicamentos de fabricación no industrial considerados por España también son los radiofármacos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta que los radiofármacos también pueden ser fabricados con este marco regulatorio y esto es importante. Si alguno no está familiarizado en la audiencia con un medicamento de fabricación no industrial, ¿qué es? Bueno, pues se derivan del artículo 5 de la Directiva del 2001, que viene a decir que cada Estado miembro de la Comisión Europea es el que decide cuáles son los propios medicamentos de fabricación no industrial que puede tener en su territorio. Nosotros, ya os digo, hemos declarado las terapias avanzadas, el plasma rico en plaquetas, los radiofármacos y los productos de microbiota fecal en algunas ocasiones. Por eso hay hospitales que fabrican también trasplantes de heces, tal, que a lo mejor a alguno le suena, porque nos amparamos en este artículo 5 de la Directiva del 2001. Básicamente, un medicamento de fabricación no industrial es un medicamento que se fabrica bajo la responsabilidad de un facultativo prescripción para un paciente en concreto, ¿de acuerdo? Quiero decir una cosa, los medicamentos de fabricación no industrial, a lo mejor muchas veces nos vienen así, a lo mejor los más industriales decimos, madre mía, ¿y esto cómo no se fabrica en un laboratorio farmacéutico? Ojo, es bastante habitual. De hecho, en productos sanitarios tenemos la fabricación hospitalaria de productos sanitarios, que es también un marco regulatorio interesante y bastante habitual, y la fabricación de productos sanitarios a medida. Muchos productos de ortopedia, un corsé para escoliosis, por ejemplo, que te untan en barro para poder sacarte un producto sanitario a medida para ti, ¿de acuerdo? Y eso son fabricaciones no industriales. Y eso tienen sus propias regulaciones y son instalaciones que tienen su propio marco regulatorio. En este caso, las instalaciones que fabrican, que se acogen a este artículo son laboratorio, instalaciones GMP, no laboratorio farmacéutico fabricante, son instalaciones y esa es la diferencia, la no presencia de MIA, pero deben tener un sistema de calidad exactamente igual que un laboratorio. Cuidado con la innovación. Ahora están de moda los famosos secretomas. Cuidado con los secretomas. Los secretomas están ahora muy de moda, solo hasta donde yo conozco, y como esto va muy rápido, a lo mejor me confundo, solo hay un ensayo clínico en Europa autorizado para secretomas, es español. No sé si quizás ha aparecido alguno nuevo, en mi conocimiento no, pero si alguien lo sabe, pues agradecería mucho que me lo dijera para estar actualizada. Los secretomas ya no es un medicamento de terapia avanzada. ¿Por qué? Porque aunque derive en muchas ocasiones de células mesenquimales estromales, ya no lo que estamos poniendo es un producto de origen biológico. Entonces, todo el marco regulatorio de los secretomas, IPHS6, lo siento, un follón. Entonces, todo esto son ya biológicos. Hay que tener en cuenta que el mundo de los secretomas puede ser un marco regulatorio distinto y podríamos encontrarnos en marcos regulatorios más sencillos si cambiamos el origen de las células, ¿vale? Entonces, esto daría para otra conferencia y podríamos ver otros marcos para este tipo de productos. Aquí os he dejado la norma del MDR y del IVDR para que tengáis el reglamento del 745 del MDR y el 746 del IVDR. Aquí tenéis lo que ya he comentado, que básicamente son la definición de un MDR, que es un producto
que no tiene un efecto farmacológico, inmunológico, metabólico, pero que sí diagnostica, trata, previene, etcétera, pues prótesis, software, todo este tipo de productos. Aquí tenéis algunos ejemplos. Aquí tenéis los de IVDR, que son productos sanitarios de diagnóstico in vitro. ¡Ojo! En un IVDR también puedo tener un software de anatomía patológica, por ejemplo. Ojo que eso es un IVDR. Un software que me analiza imágenes de anatomía patológica será un IVDR. Y en cambio, si el software que tengo me analiza radiografías de tórax, tendré un MDR. ¿Vale? Hay que hilar fino ahí. Aquí tenéis algunos ejemplos, el clásico y luego ya productos más complejos. Básicamente, cuando tenemos este tipo de productos, pues tenemos que tener en cuenta que todo, cada uno tiene sus fases. Este es el clásico de medicamentos, desarrollo, preclínica. Cuidado con la preclínica. La preclínica es preclínica GLP, con un roedor y un no roedor, con estudios de farmacología y de toxicología, incluyéndose los de farmacocinética. Después tenemos que tener la aprobación regulatoria para poder pasar a los ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3 o el que corresponda. Pero es importante que la preclínica regulatoria de los medicamentos la tengamos resuelta con condiciones GLP. Cuando estamos en biológicos, no terapias avanzadas, biológicos, la caracterización del producto es crítica. Caracterizar una proteína es un tema relativamente superado. Caracterizar un anticuerpo es un tema relativamente superado. Caracterizar un secretoma es un follón. Caracterizar un producto de microbiota es un follón. Caracterizar unos exosomas es un follón. Para hacer la preclínica, el producto tiene que estar perfectamente caracterizado y tiene que estar fabricado en muchas ocasiones bajo condiciones GMP. ¿Por qué? Porque si no, hay que hacer estudios de biocompatibilidad entre lotes, comparabilidad entre lotes. Y tenemos que tener un producto de referencia. Y en muchas ocasiones estos productos no tienen un producto de referencia comercial. Entonces tenemos que ser capaces de fabricar nuestro propio producto de referencia. Esto es el mayor reto que tienen ahora mismo estos biológicos que hablábamos más innovadores, esta caracterización y esa definición del producto de referencia. Os digo lo de los secretomas porque ha salido hace poquillo, no sabría deciros exactamente cuándo, unas convocatorias de unos proyectos europeos de la Comisión Europea para secretomas. Entonces, por eso os digo que está muy en boga, entonces es importante que no perdamos el foco. Entonces, esos productos están ahí. Para los productos de MDR, si os fijáis, bueno, aquí tenemos las GMPs famosas, buenas prácticas de fabricación. En los MDRs tenemos la 13485, que es un sistema de calidad, la ISO 13485, que claro, una ISO 13485 para unas gotas oculares es relativamente sencillo, para un software es un reto. ¿Vale? Igual que los medicamentos, los fabricantes tienen su código MIA, los productos sanitarios los fabricantes tienen su código IPS. ¿Vale? Entonces, esto es importante. En los medicamentos, este dossier de registro se llama CTD, en los productos sanitarios se llama Technical File. ¿Vale? Para los productos de in vitro hay que tener en cuenta que no solo hay que tener la 13485, sino que también aparece la ISO 15189, que es la de laboratorios clínicos, la de análisis clínicos. ¿Por qué? Porque es un producto sanitario de diagnóstico in vitro, entonces en muchas ocasiones también nos va a aplicar esto. Por ejemplo, todos los kits que se venden ahora de que te llega a tu casa algo para que tú eches esputo, heces, un puntito de sangre periférica del dedo, lo que tú consideres, echas ahí, se lo mandas al laboratorio con la ISO 15189 y te dan un consejo genético, un diagnóstico clínico, etcétera. Esa prueba de laboratorio se hace bajo una ISO 15189, pero la caja, el kit, lo que te llega a ti a tu casa se ha hecho con una ISO 13485. Eso es importante que lo tengamos en cuenta de cara a diseñar, por ejemplo, esta tipología de productos. Los cosméticos, os los he querido poner para que veáis que la preclínica también tiene que ser GLP, que la parte de clínica no es de obligatorio cumplimiento, pero que también hay que tener un dossier, ¿vale? Esto es relativamente más sencillo y sobre todo lo vamos a ver cuando tenemos productos sanitarios de dermocosmética, ¿de acuerdo? Que a lo mejor antes de lanzarlo como un producto de derma, un producto dermatológico que puede ser una crema hidratante, por ejemplo, para si tenemos rojeces o para los bebés cuando el pañal y tienen así un poco rojeces ese tipo de eritemas y ese tipo de cosas, eso es un producto sanitario, pero a lo mejor antes de lanzarlo para ese marco que es más costoso, lo lanzo como una crema hidratante convencional y lo meto en el marco del cosmético, ¿vale? Porque no le doy un uso médico. Una cosa, los cosméticos no se pueden inhalar, que ahora está muy de moda la aromaterapia, etcétera, etcétera, tal. Los cosméticos no se pueden inhalar ni aplicar en mucosas, ¿vale? Importantísimo. Y esto es un poco lo que yo venía a contar.